intervención, es decir, donde aplicamos ya las herramientas conductuales y cognitivas, ¿no? Entonces, es aquí donde nosotros ya deberíamos haber realizado nuestro plan o nuestro plan de intervención o programa de intervención, ¿sí? Siempre llevemos a cabo un plan de intervención porque nos va a permitir tener un orden, nos va a permitir eh, informar a los papás, ¿no? Del avance que estamos teniendo y de las herramientas que estamos aplicando en los niños o en los adolescentes. ¿Listo? Y finalmente tenemos la tercera fase que es el seguimiento. Aquí ya es cuando vemos un gran avance de manera subjetiva y también objetiva. Entonces, podríamos tomar un post-test, que este post-test nos va a permitir saber cómo ha ido evolucionando el niño o el adolescente. Bien, si nosotros vemos un avance considerable, un cambio que tiende a ser permanente, pasamos a la tercera fase, que es el seguimiento, en el cual vamos a realizar una evaluación de seguimiento para poder observar e identificar si el cambio permanece y por lo tanto en esta etapa normalmente nos vemos con los niños o con los adolescentes una vez cada 15 días, ¿no? O 2 veces al mes, ¿sí? O cuando el adolescente niño lo requiere. ¿Listo? Este es el proceso donde nosotros llevamos a cabo todo lo que es la psicoterapia como tal, ¿no? En algunos casos, ¿no? Quizás los colegas que son psicólogos nos ayuda mucho lo que es la farmacología, ¿no? Pero, ojo, esto de la farmacología es netamente especialidad de psiquiatría. Nosotros solo realizamos la psicoterapia. No podemos medicar, no podemos recetar, no está dentro de nuestras funciones y nosotros no somos especialistas en ellos. Claro, podemos conocer, es importante conocer, saber los efectos, como una forma que me permita tener conocimiento del consumo que está teniendo el niño o el adolescente. Sin embargo, nosotros no tenemos esa facultad, no somos especialistas en ello, pero en muchos casos sí nos ayudamos con un psiquiatra, ¿no? O un psiquiatra de niños, de adolescentes, que a la par o de manera conjunta trabajamos. Bien, vamos a ver entonces ahora lo que son los registros conductuales. Primero, para los padres. Bien, en el cual van a tener que plasmar la situación, es decir, qué pasó, qué hace el niño o qué hizo mi pequeña, mi pequeño, qué hago yo y cómo se resuelve la situación. ¿Por qué creen ustedes que es importante que nosotros averigüemos, indaguemos e identifiquemos el qué hace el papá y cómo se resuelve la situación? ¿Por qué creen ustedes que será importante? Porque, maestra, porque con eso vamos a ver si es que de alguna manera los padres están reforzando la conducta, están extinguiendo, están ayudando a que una conducta negativa se mantenga, ¿no? Así es. Excelente, Elba, muy bien, ¿no? Porque vamos a identificar si es que está utilizando algún tipo de reforzador, ¿no? O probablemente está extinguiendo la conducta. ¿Listo? Excelente, muy buena participación. María nos comenta, para poder sugerir herramientas adecuadas en el manejo de la situación, tanto a padres como a los hijos. Excelente, también, así es, María. Entonces, nosotros a través de estas respuestas vamos a conocer cuáles son las estrategias que tiene el papá o la mamá ante una situación determinada.
Si son estrategias adecuadas, saludables, o estrategias que no ayudan al cambio y tampoco al avance de la terapia en beneficio, evidentemente, del menor. ¿Sí? Entonces, sí es importante saber cómo son las estrategias o cuáles son las estrategias que los papitos están utilizando. Omar nos dice, los padres son los ojos de los psicoterapeutas para saber el avance de la terapia. Así es. Es fundamental. Eso sí, chicos, desde el primer momento que nosotros tenemos contacto con el papá, debemos de informar la importancia de su compromiso, de su trabajo, porque es un trabajo en conjunto. Tanto el psicólogo, la psicóloga, como el papá y el niño. Bien. Ahora, hay padres que tienden a, o están separados, ¿no? De la misma forma, así estén separados, que uno vive en otra casa y el otro con el niño, igual se cita a ambos. ¿Para qué? Para que la crianza y las pautas de crianza, la orientación que se le brinda, sea para los dos, ¿sí? Y haya esta coincidencia al momento de educar. Porque pasa muchas veces que la mamá me dice, es que mi niño se quiere ir con su papá, ¿no? Y le pregunto, ¿por qué, no? ¿Por qué usted ha preguntado al niño por qué él se quiere ir con el papá? Sí, porque el papá le compra todo, le da la tablet, salen al parque, le da el celular, si quiere algo, todo le compra. ¿Sí? Mientras que la mamá establece límites, la mamá establece normas y es todo lo contrario al papá. ¿Bien? Entonces, de esta forma, igual, a ambos se les cita. A ver, aquí Andrea nos dice, el niño no tiene nada que ver a la mamá. En este caso, tenemos que ver, ¿no? Normalmente en los casos judiciales, Andrea, hay una resolución en el cual, bueno, acá en Perú, el, lo que tengo entendido, ¿no? Y por el trabajo que también estoy realizando, el agresor es de manera obligatoria la terapia. Obligatoria. La víctima es voluntaria. Sin embargo, cuando ya pasa al CEN, ¿no? Que es el Centro de Emergencia Mujer, en este caso, el CEN hace el seguimiento, lo cual está súper bien, ¿no? Porque las víctimas sí deberían llevar también terapia psicológica. En este caso vamos a ver las medidas de protección, medidas de alejamiento, ¿no? Si es que el niño no se puede, el papá no se puede acercar ni al niño, ni tampoco a la mamá, eso se tiene que ver. Bien, tenemos que ver todo lo que es la resolución judicial, ¿no? Que también pues obviamente cumpla con todo lo que es el proceso para que no sea un desacato a las autoridades, ni tampoco alcen. Pero en este caso tenemos que igual, ¿no? Si es que el papá está está llevando terapia psicológica, que es obligatorio para ellos, ¿no? En tu caso específico, Andrea, también sería bueno, igual, ¿no? Llamar al papá, darle pautas de crianza. ¿Por qué? Porque al final es el papá, ¿no? Al fin y al cabo es el papá, y pues ya bajo la protección de la mamá, ¿no? Pero igual, ¿no? Hay autoridades que van a realizar el seguimiento, por ejemplo, el CEN, en el caso de las mujeres, ¿no? Bueno, también he visto en el caso de varones también, que me llegó un caso ya hace varias semanas, pero sí, en este caso igual, ¿no? Lo ideal es siempre velar el bienestar del niño, ¿bien? O de la niña. Y también, pues, evidentemente, de la víctima, ¿no? En este caso, el niño también tiende a ser víctima de violencia si es que ha presenciado este tipo de acto. Otro tipo de registro conductual para los niños y también para los adolescentes es el que ven en pantalla, es el básico, ¿ya? Es decir, es el número uno que nosotros utilizamos en TCC, en el cual los pacientes van a registrar la situación, la situación, la conducta, el pensamiento y las emociones. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué pensé? ¿Qué sentí?
¿sí? Ese es, como les menciono, el registro fundamental o la base del registro que nosotros utilizamos en TCC. Listo, vamos a ver algo fundamental e importante que es principal, ¿sí? Y es muy, muy fundamental el hecho de que nosotros realicemos el análisis topográfico y el análisis funcional de la conducta. El análisis topográfico nos permite identificar las manifestaciones y conductas. Y vamos a ver dos tipos, las respuestas motoras y los parámetros de la conducta. A ver, chicos, permítanme un momentito. Es que en este PDF no puedo editar. Quiero ver si es que puedo editar en el otro, ¿ya? Permítanme un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Listo, sí se ve, ¿cierto? Ok, bien. Entonces, aquí, las respuestas motoras, ¿sí? Hace referencia a que nosotros debemos identificar las conductas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Las conductas observables, las respuestas fisiológicas, como las palpitaciones, sensación de ahogo, sudoración, etcétera. Las respuestas cognitivas, que son los pensamientos, y las respuestas emocionales, que son las emociones, los sentimientos como tal. ¿Listo? Nosotros vamos a identificar este análisis topográfico como primer punto. Como segundo punto, tenemos los parámetros de la conducta, es decir, la frecuencia, qué tan frecuente es el consumo de alcohol de este adolescente. Bien, la duración, cuánto dura la autolesión, la intensidad del 0 al 10, qué tan intensa es quizás la autolesión que hace el menor. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a ver ahora en un ejemplo, pero es fundamental que ustedes lo consideren, ¿sí? Al momento de realizar también las hipótesis sobre qué está manteniendo la conducta inadecuada del niño o del adolescente. Y junto al análisis topográfico de la conducta, tenemos el análisis funcional de la conducta, que siempre vamos a identificar dos aspectos, dos variables, el antecedente y el consecuente. El antecedente es todo acontecimiento que ocurre inmediatamente antes de emitir una conducta. ¿Sí? ¿Qué pasó antes de que el adolescente se autolesione? ¿Qué pasó antes de que el niño realiza, perdón, su rabieta? ¿Qué pasó antes de que el adolescente claro, el adolescente consuma alcohol? ¿Listo? Y tenemos dos tipos de antecedente, externo e interno. Externo hace referencia a aquellos sucesos, situaciones que pasa fuera de la persona, ¿no? Que es observable por los demás. ¿Bien? E interno hace referencia a sentimientos, recuerdos, ideas, imágenes, ¿sí? Situaciones que pasan dentro de la persona, emociones, etcétera. Y por otro lado, vamos a hallar lo que es el consecuente, que son acontecimientos que ocurren después de haber emitido la conducta, ¿bien? Y que estos consecuentes muchas veces hacen que esta conducta inadecuada se mantenga, ¿bien? Tenemos dos tipos de consecuentes, consecuente externo y consecuente interno, ¿sí? De la misma forma, externo sucede fuera de e interno dentro de la persona. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo para poder entenderlo mejor. Cualquier duda o consulta, lo escriben en el chat. Bien, y también comentaré.
A ver, la respuesta problemática que nos dice la mamá o el papá es que mi niña llora y grita. ¿Sí? Llora y grita de manera muy desconsolada, grita muy fuerte, se puede hasta golpear. ¿Bien? Esa es la conducta problemática. Vamos a hallar primero lo que es el antecedente. Y yo le pregunto a la mamá, al papá, ¿qué ha sucedido antes o qué cree usted que ha provocado la conducta? En este caso, bueno, es que yo le suspendí el uso de la computadora. Ok, ese es el antecedente. ¿Será un antecedente interno o externo? ¿Qué creen? ¿Será un antecedente interno o externo? La madre le suspende el uso de la computadora. Eso es lo que pasó. Excelente, Valeria, María, Andrea, Sheila. Es un antecedente externo. Bien, ¿con qué preguntas yo puedo identificar el antecedente? ¿Qué ha sucedido antes de que la niña llore y grite? ¿O qué pudo haber provocado esta conducta? Bien, y por otro lado, identificamos el consecuente. ¿Qué pasó después de que la niña llore y grite? ¿O qué consigue la niña cuando llora y grita? Y en este caso la mamá nos dice, bueno, cedí ante el grito y ante el llanto de mi pequeña y le permití el uso de la computadora. ¿Qué es esto? ¿A qué hará referencia el hecho de que yo permití el uso de la computadora? ¿Qué será? Y eso lo hemos visto en la primera sesión. Así es, Naomi. Refuerza la conducta, ¿cierto? Entonces, para una próxima situación, si yo le digo no a mi niño o a mi niña, ella va a emitir la misma conducta, llorar y gritar, ¿no? Que esa es su rabieta. ¿Por qué? Porque sabe que eso le funciona, porque sabe que mamá va a ceder, ¿sí? Entonces, es un reforzamiento, ¿listo? Vamos con el segundo caso de un adolescente. La respuesta problemática es el consumo de alcohol, ¿bien? Y yo le pregunto, ¿qué pasó antes o qué pudo haber provocado que tú consumas alcohol este día? Bueno, recordé cuando terminé con mi pareja. ¿Será un antecedente interno o externo? Excelente. Un antecedente interno, ¿cierto? Así es. Y ahora hallamos el consecuente. ¿Qué pasó después de que tú consumas alcohol? ¿O qué consigues con consumir alcohol? Bueno, yo evité sentir el dolor y olvidar mi pena. ¿Será un consecuente interno o externo? Así es, un consecuente interno. ¿Quién siente el dolor? Este paciente, esta persona. ¿Quién quiere olvidar su pena? Esta persona, ¿no? Está dentro de sí mismo. Bien, ya hemos realizado el análisis, el análisis funcional de la conducta. Ahora, esto, que evita el dolor y olvida su pena, también está reforzando el consumo de alcohol, porque le funciona, ¿no? Porque va a haber otra situación, quizás no de la pareja, quizás de algún otro problema, y sabe que si consume alcohol va a olvidar momentáneamente, ¿sí? Y por lo tanto, esto se incrementa. Vamos a ver ahora un caso, ¿ya? Para practicar. A ver, paciente, que es Marta, de 16 años, adolescente, que cuando su madre le llama la atención, Marta grita, golpea,
lanza objetos, golpea a su hermano y refiere que se siente enojada, molesta, frustrada. Cuando termina de hacer sus rabietas, se dice a sí misma que es tonta y que no sirve para nada. Su padre acude a casa para castigarla, la madre le quita el celular y el hermano le ignora. ¿Cuál es la conducta problemática en el caso de Marta? ¿Cuál podría ser la conducta problemática en el caso de Marta? Muy bien, la rabieta, ¿cierto? Y dentro de la rabieta está que grita, golpea los objetos, golpea a su hermano. Bien, esa es la conducta, ¿cierto? Así es. Conducta que tiende a la agresividad. Bien, vamos a hallar el consecuente. ¿Qué preguntas puedo realizar a Marta para hallar, perdón, el antecedente? ¿Qué preguntas puedo realizar a Marta para hallar el antecedente? Muy bien, Andrea. ¿Qué pasó antes? Y también hay otra. Ya, que busque con exactitud. ¿Qué puede estar provocando esta conducta? ¿Sí? Ese es el antecedente. Bien. Perdón, la pregunta para hallar el antecedente. Así es, Kate. Bien. Y para hallar el consecuente, ¿qué preguntas puedo realizar para hallar el consecuente? Excelente, Naomi. ¿Qué pasó después de que hiciste esta rabieta o después de que has gritado, lanzado los objetos, etcétera? Muy bien. Y también podríamos preguntarle, ¿sí? También podemos preguntarle qué consigues gritando, golpeando, lanzando objetos, golpear a tu hermano. Ya. María, tus preguntas son muy buenas. Están muy buenas sus preguntas, pero en este caso, para hacer el análisis topográfico, no estaría bueno. Sí, quizás después, para llevar a cabo una reflexión, están muy buenas, realmente muy, muy buenas, pero para hallar el consecuente, no mucho, ¿ya? Es decir, no la emplearíamos porque queremos saber qué está reforzando la conducta, ¿sí? Bien, entonces, uy, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá está. Vamos a ver el casito. Antecedente, ¿qué puede estar provocando esta conducta? Tenemos cuando la madre le llama la atención. Este es un antecedente externo. Quizás por ahí Marta probablemente piense, mi mamá siempre me molesta. Sería un antecedente interno. Bien. Y el consecuente, ¿qué consigues golpeando, lanzando objetos, gritando, etcétera? Consecuente externo. Su padre la castiga, la madre le quita el celular y el hermano le ignora. Este es el consecuente externo. Consecuente interno. Nadie me entiende, a nadie le importo y ojo, pero al menos conseguí que mi papá venga a ver.
¿Qué nos dice este consecuente interno? ¿Qué necesita Marta? ¿Qué está reforzando esta conducta? Así es, Rosy. Quiere llamar la atención del papá. Necesita tiempo con el papá. Muy bien, atención del papá. Que el papá le tome atención. La idónea del papá. Idónea del papá, muy bien. Demanda atención paterna. Ausencia del papá. Excelente. Así es, ¿cierto? Está buscando la atención del papá y esta conducta le funciona. Le funciona gritar, le funciona golpear, lanzar objetos. Aparte, quizás porque no hay una buena gestión de emociones, pero está tratando de llamar la atención. ¿De quién? Del papito, porque puede ser que esté ausente, ¿no? Y eso está reforzando la conducta del adolescente, ¿no? De Marta. Ahora, el análisis topográfico, recuerden este, el primerito que les dije, ¿en dónde se hace? ¿En qué momento se realiza este análisis topográfico? Aquí, en la respuesta. Bien, aquí. Respuesta motor, que es que se golpea, lanza objetos, grita y golpea a su hermano. Respuesta emocional, enojo, frustración, molestia. Respuesta cognitiva, soy tonta y no sirvo para nada. Son sus pensamientos. Y falta una respuesta. ¿Cuál es? Tenemos respuesta motora, emocional, cognitivo y una que es una reacción del organismo. ¿A qué respuesta me refiero? Así es, excelente, fisiológica. ¿Qué respuestas fisiológicas creen ustedes que ha experimentado Marta en esta situación? Ya, muy bien. Dolor de cabeza, nos dice Omar. Náuseas. ¿Qué más? Palpitaciones aceleradas. Tensión, excelente. Ya, Andrea se asocia mucho quizás a la tensión, ¿no? Quizás le quemaba el estómago o apretaba o rechinaba los dientes, ¿no? Generando un dolor. ¿Bien? Probablemente, ¿no? Son inferencias que estamos realizando. Y ahora, después de haber identificado las respuestas motoras, tenemos que identificar los parámetros, ¿cierto? Los parámetros conductuales. Bien, ¿cuáles son los parámetros? La frecuencia, la duración y la intensidad. ¿Qué tan frecuente es esta respuesta? Quizás a las semanas unas 5 veces, ¿no? Cinco veces a la semana. Duración, ¿cuánto dura esta respuesta? Entre 15 y media hora. Y la intensidad del 0 al 10. ¿Qué tan intensa es esta respuesta de Marta? Yo considero que un 9. ¿Por qué? Porque llega al punto de lastimarse a sí mismo, ¿no? Pero Mar nos dice, depende de qué patología tendrá detrás de ella hasta. Así es. Sí, ¿no? Las respuestas fisiológicas, si bien es cierto, podemos compartir con otros, pero es de manera distinta. Bien, hasta aquí, chicos, chicas. ¿Hay alguna duda, consulta con relación al análisis topográfico y funcional de la conducta o todo está claro? Todo claro, ¿sí? Todo claro entonces. Bien, continuamos. A ver, nosotros sabemos que para iniciar lo que es la intervención hay que tener en claro los objetivos, ¿no? Y es más que todo, esto se complementa con lo que vimos la primera diapositiva, donde nosotros vamos a plantear los objetivos o indagar los objetivos en la evaluación, ¿sí? En esta primera fase. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos a cabo un programa de intervención terapéutica que
apliquemos técnicas que estén adaptadas al problema, ¿sí? Y también para entrenar en la realización de tareas entre las sesiones, ¿sí? Ahora, yo particularmente, este es un ejemplo, ya particularmente yo suelo manejarlo de esta forma. Yo establezco la fecha de intervención, el número de la sesión, pero en este caso de intervención, no de evaluación, ojo, sino de intervención. ¿Cómo denomino la sesión? El objetivo de la sesión y las técnicas terapéuticas. Bien, por ejemplo, el 29 de agosto del 2023 fue la primera sesión de intervención, ojo, ¿ya? Intervención. ¿Cómo denomino la sesión? Afrontando la ansiedad. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Reducir los niveles de ansiedad. ¿Qué técnicas terapéuticas voy a utilizar? Respiración profunda y relajación por tensión. Bien. En la sesión número 2, que fue el 5 de septiembre del 2023, denominación de la sesión, identificación de mis pensamientos, identificando mis pensamientos, objetivos de la sesión, identificar las ideas irracionales, técnicas de terapia o terapéuticas, técnica de la flecha descendente. Bien, ahora, ¿por qué yo lo manejo de esta forma? Porque a mí, ojo, ya es muy personal, a mí me funciona tener un orden, saber qué herramientas estoy aplicando y también para que cuando realicemos la fase de seguimiento pueda reconocer tanto yo o el paciente como yo, bien, las herramientas que ya ha aprendido durante todo este proceso y ya las maneja de manera autónoma. Bien, eso por un lado. Por otro lado, también me permite decir a los papitos, porque muchas veces los papás nos preguntan, ya, pero ¿cómo va mi hijo? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué herramienta está utilizando? Etcétera, ¿no? Entonces yo saco esta hojita y les digo, bueno, hoy día en la sesión número 1 hemos trabajado tal cosa y se deja esta tarea para reforzar en casita, ¿no? Yo particularmente trabajo de esta forma. Trabajo primero con el niño y después me tomo 5 minutos para hablar de la sesión con el papito. En otros casos, también tomo una sesión del paquete, ¿no? Si trabajamos por paquete o por sesión, ya depende. Tomo una sesión del paquete para poder trabajar netamente con los padres, para dar pautas, para conocer los avances, si quizás por ahí hay alguna duda, consulta, etcétera, y lo resolvemos todo en una sesión. ¿Bien? Entonces, de esta forma, yo suelo utilizarlo, sobre todo con los niños, con los adolescentes, jóvenes y adultos. Bien, cuando ya realizo lo que son talleres, ya es otro tipo de formato que yo suelo utilizar. Pero este, el que ve en pantalla específicamente, me ayuda para ello, ¿no? Entonces, por ahí les he puesto, quizás les funciona, quizás no, pero ya depende de uno. Bien, a ver, continuamos. Hay otros registros conductuales, en este caso para niños, en el cual va a tener que establecer la situación, qué haces para estar mejor y qué hacen tus padres. Y eso es un registro que a mí me funciona mucho para conocer y observar dos perspectivas diferentes, ¿no? Por ejemplo, situación, saqué mala nota. ¿Qué haces para sentirme mejor? ¿No? Acá tienen que poner la carita, ¿no? Por ejemplo, el martes, saqué mala nota, ¿cómo me sentí? Triste, ¿no? En el caso de los niños, dibujan su carita triste. ¿Qué haces para estar mejor? Lloré, quizás por ahí hablé con mamá, lloré, no sé, ¿sí? ¿Qué hizo para sentirse un poquito mejor? ¿Y qué hacen tus padres? Mi papá me gritó y se fue a su cuarto. Bien, entonces yo abordo eso con el papá y le digo, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, eh, pasó esto, sucedió el otro, ¿no? Entonces el papito me dice, sí, pero normal, yo le dije, ya no pasa nada y me fui a mi cuarto.
Esa es la perspectiva del papá, pero para el niño fue una llamada de atención, ¿no? Totalmente distinta. Entonces vemos a través de este registro dos tipos de perspectiva, ¿no? Con qué tono de voz dijo de esto, cuál fue su postura, si lo puede reaplicar aquí, ¿no? Para darles pautas de cómo manejar la situación de manera más saludable para él. Este es otro registro conductual. Cada vez que se enfade para los niños, va a tener que establecer la situación. Hay niños que les gusta dibujar, también lo puede dibujar. ¿Qué hizo él en esta situación? ¿Qué hace el otro? Y cómo me siento, ¿no? Con caras también. Y esta se complementa con la anterior, ¿no? Con esta, la que hemos visto. Lo que pueden manejar también es así. Situación, ¿qué hago? ¿Qué hace el otro? ¿Cómo me siento? Y aquí se le agrega, ¿qué hago para sentirme un poquito mejor? ¿Sí? Lo podemos combinar. Para hallar lo que es la frecuencia de una conducta, ¿no? Una conducta que quizás queremos incrementar o queremos disminuir, podemos utilizar este registro conductual, ¿no? Por ejemplo, el día lunes, no sé, queremos modificar el hecho de que el niño levante la voz a la mamá. Solo levanté una vez, ¿no? Entonces hace un palito. El día martes, levanté la voz a mamá 4 veces. Entonces hace sus 4 palitos, ¿no? Y de esta forma vamos haciendo el seguimiento de la frecuencia de la conducta que estamos tratando de extinguir. Bien, igual, en el caso de las emociones, ¿no? Si es que queremos por ahí trabajar emocionalmente con el niño, que es lo ideal, en realidad se trabaja todo. En este caso nos puede ayudar lo que es este registro conductual emocional. Establece lo que es el día de la semana. Por ejemplo, el día lunes me sentí triste o contenta. Bien. Ah, bueno, el día lunes yo me sentí contenta. Y le pongo un palito. Bien. Ahora, ¿de dónde saco la tristeza, el enfado, el contento, feliz? Del niño, ¿sí? Es decir, lo que yo realizo es una línea base que, bueno, eso lo vimos en terapia cognitivo-conductual en ansiedad y depresión para adultos, pero siempre se establece una línea base. Si es que por ahí tienen la oportunidad de entrar a YouTube de ITEC y buscan terapia cognitivo-conductual en ansiedad y depresión, está, si no me equivoco, en la primera o la segunda clase, ahí van a saber cómo realizar una línea base. Y de esa línea base, yo establezco la emoción predominante, ya sea la tristeza, ¿no? Y queremos que el niño quizás esté un poquito más feliz, más contento, más satisfecho, enojado o quizás calmado, ¿no? Para que llegue a la calma. Bien, bien. Entonces, vamos a abordar ahora las técnicas para eliminar conductas, ¿sí? Técnicas conductuales. En primera instancia tenemos el castigo, castigo positivo, castigo negativo. Castigo positivo es cuando aplicamos un estímulo aversivo, ¿sí? Aplicamos un estímulo aversivo ¿para qué? Para extinguir la conducta, ¿no? Por ejemplo, el adolescente levantó la voz a una profesora. Entonces viene la directora y le dice, bueno, te voy a suspender 3 días, vas a hacer, no sé, servicio en, no, no sé, quizás un castigo como tal y los papitos también, ¿no? Refuerzan ello. No vas a usar celular, no vas a salir durante estos 15 días, ¿no? Estamos aquí aplicando un estímulo aversivo. Bien, y por otro lado tenemos el castigo negativo, en el cual nosotros retiramos algo, un estímulo agradable al niño o al adolescente, ¿no? Si el niño se portó mal, gritó, tiró las cosas, pateó, contestó, manifestó lisuras, etcétera, entonces le decimos, bueno, tú has actuado de esta forma y retiramos, quizás le gustan los videojuegos, ¿no? Y retiramos los videojuegos, ¿no? Que es un estímulo que el niño desea. Ahora, cuando nosotros realicemos lo que es el castigo,
siempre tiene que ir acompañado de la enseñanza, porque no es castigar por castigar, sino es enseñar al niño a que recibe este castigo como una consecuencia de sus actos. ¿Sí? Eso es importante. No castigar por castigar. Ojo. Bien. Ahora el castigo se tiene que aplicar según la TCC y eso es algo fundamental, sin perder la calma. Por lo tanto, la autogestión, autocontrol de los adultos es importante. Yo no puedo emplear un castigo y asociarlo a violencia. Ojo, eso es fundamental porque a veces se confunden, ¿no? Ah, yo voy a gritarle, voy a castigarle, voy a abrir la ducha y le voy a meter a la ducha y le voy a dar sus correazos. No, ¿no? Evitemos todo tipo de castigo que sea agresivo, ¿no? Sino que sea un castigo de manera contingente a la conducta inadecuada. ¿Ya? No perder la calma. Si nosotros sabemos y somos conscientes de que no autogestionamos bien nuestras emociones, entonces primero tenemos que trabajar en uno. Yo no le puedo decir a mi niño algo o corregir algo que yo no hago. Por ejemplo, si mi niño, yo le digo a mi niño, no grites, que no es correcto, por ejemplo, y otro día me ve gritando a su hermanito. Hay una incongruencia entre lo que digo y hago, ¿cierto? Entonces, siempre tengamos cuidado con ello, porque los niños observan todo, ¿sí? Tiene que haber coherencia entre lo que yo digo y lo que yo, ¿bien? Así es, un castigo sin violencia, violencia psicológica y violencia física. Así es verdad. Generamos más miedo que respeto en el caso de los más pequeños y crecen con ese pensamiento. ¿Bien? Por otro lado, tenemos lo que es la sobrecorrección, que es un tipo de castigo en el cual la persona, o en este caso el niño, el adolescente, realiza conductas repetitivas, que son conductas adecuadas y que están relacionadas con la conducta inadecuada. Tenemos dos tipos de sobrecorrección, la restitutiva y la positiva. La sobrecorrección restitutiva es cuando el niño debe sobrecorregir las consecuencias de su conducta, pero en este caso, restaurando el ambiente a un estado muchísimo bien. Y la sobrecorrección positiva es ejecutar de manera reiterada una o más conductas alternativas que son conductas apropiadas y que están relacionadas con la conducta inadecuada. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Tenemos el casito de Manuel, niño de 4 años, que cuando su mamá va a preparar la comida, Manuel garabatea las paredes de la sala. Su madre aplica siempre la misma consecuencia a su conducta, es decir, se enfada, grita y le envía a Manuel a su cuarto, ¿no? A su habitación. Sin embargo, no consigue un cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque Manuel sigue en esa situación. Vamos a aplicar los dos tipos de sobrecorrección. La restitutiva. Manuel tendrá que limpiar los garabatos de la tarea, perdón, de las paredes, ¿sí? Ahora, algo que yo particularmente aconsejo a los papás es que sí, Manuel tiene que aprender que sus acciones tienen consecuencias, ¿bien? Pero recordemos que en este caso Manuel tiene 4 añitos. Está en un proceso de desarrollo, de exploración, de autoconocimiento. Entonces no podemos limitar a Manuel a que no pinte, ¿no? Que no realice los garabateos, porque es parte de su edad, es parte de su aprendizaje, es parte de su desarrollo, porque está en este periodo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso?
Sí, Manuel va a tener que limpiar los garabatos de la pared para que de esta forma también pueda aprender que en esa pared no se pinta. Entonces, le doy las herramientas para poder limpiar y mientras que yo la acompaño, porque es eso, enseñar es acompañar, acompaño a Manuel y le digo, en esta pared no se pinta por tal razón. Le voy a explicar, le voy a enseñar de manera calmada el por qué no debería pintar en esta pared. Sin embargo, no vamos a limitar, en este caso, a Manuel. Y junto con él vamos a destinar una pared donde pueda pegar papelotes o cartulinas y le digo, aquí sí puedes garabatear, aquí sí puedes pintar. ¿Por qué? Porque no se malogra. Mira, pintamos, no se traspasa en la pared. Bien, entonces le corrijo, sí, de manera asertiva, sin violencia, pero también le estoy dando la oportunidad que todo niño tiene derecho de seguir experimentando, aprendiendo a través de este tipo de comportamiento. ¿Sí? Y por otro lado tenemos la sobrecorrección positiva. Que bueno, bueno, suelen utilizarlo como una conducta alternativa. En este caso, Manuel tendrá que dibujar en varias hojas de papel el mensaje se pinta en las hojas y no en la pared, ¿no? Que es una conducta alternativa a la conducta inadecuada que ha presentado Manuel. Bien. Por otro lado, tenemos lo que es la extinción, ¿sí? Es una herramienta también conductual, técnica conductual, para poder eliminar una conducta inadecuada, ¿ya? ¿Cómo eliminamos? A través también de cesar el reforzamiento de una respuesta. Por ejemplo, mi paciente de 15 años suele tener comentarios inapropiados, suele tener comentarios imprudentes, oeses, irrespetuosos, etcétera. ¿Ya? Entonces, está en el almuerzo con papá, mamá y su hermano y realiza un comentario de estos, ¿no? Realiza un comentario eh, inadecuado, inapropiado. Y el hermano se ríe. La risa del hermano sería un reforzador positivo, ¿cierto? ¿Por qué será un reforzador positivo? Porque es un estímulo agradable y va a incrementar este tipo de comportamiento de la pasión. Entonces, en este caso, hemos identificado que el reforzador es el hermano, le decimos a los papás para que puedan manejar ello, ¿no? Y en otra situación, la adolescente realiza un comentario, ¿bien? Pero en este caso no recibe un reforzador, es decir, el hermano no se ríe. En otra ocasión, de la misma forma, no se ríe. En otra ocasión, de la misma forma, no se ríe. Va a haber un punto en el que se elimine esta conducta. ¿Por qué? Porque se ha eliminado el reforzador. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, al momento de cesar el reforzamiento de una respuesta, también vamos a eliminar una conducta inadecuada. Aquí tenemos unos ejemplos de extinción. A ver, la noche siguiente, un niño y sus padres estaban cenando en el comedor y el niño acaba de terminar con el segundo plato. Esa es la situación. ¿Cuál es la conducta o la respuesta? Que el niño levanta su plato vacío y empieza a gritar, postre, postre, postre. ¿Bien? Que es una conducta pues inadecuada. Bien, consecuencias inmediatas. Los padres continúan hablando entre sí e ignoran las demandas del niño. Bien, efectos a largo plazo. Es poco probable que el niño repita la conducta de pedir así el postre en situaciones similares en un futuro. ¿Por qué? Porque no hay un reforzamiento.
Sin embargo, también yo particularmente considero importante hablar con él, no en ese momento, porque está haciendo el comportamiento como tal, pero sí buscar un momento próximo que no sea muy lejano, ¿no? Quizás ese mismo día, después de unos minutos, para poder conversar con el niño y explicarle por qué esa conducta no es la que se espera, no es adecuada, ¿sí? Y darle también la oportunidad de que el niño pueda establecer otros tipos de conducta. Entonces, en vez de esta conducta, ¿qué puedes hacer, ¿no? Para solicitar tu postre. ¿Listo? Porque no solo es extinguir por extinguir, sino también enseñarle el por qué no estamos reforzando esa conducta. Bien, el tiempo fuera lo voy a hablar de manera general, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando veamos control de ira, allí les voy a comentar de manera más específica el tiempo fuera tanto para niños como para adolescentes. Pero en este caso, como les digo, lo vamos a ver de manera general. El tiempo fuera es cuando le damos un tiempo o nos damos un tiempo para poder retirarnos del lugar o de la situación en el cual yo estoy enojado, molesto e incómodo. En el tiempo fuera, voy a enseñarle al niño, al adolescente, a que pueda autorregularse, validar su emoción, expresar su emoción, ¿bien? Y canalizar la emoción de manera saludable. Eso es fundamental. Siempre es importante y de verdad, por ahí creo que hay mamitas, papitos, validar la emoción del niño, ¿sí? Por ejemplo, si el niño llora porque se asustó, porque hubo un apagón y comienza a llorar, yo no puedo decirle, por eso lloras. Los niños no lloran. Debe ser valiente y no llorar. Te asustas de tonteras. Esa es una forma de invalidar su emoción. Se ha asustado, tiene miedo, es válido, porque recuerden que son niños y los niños están aprendiendo a vivir. No tienen la edad de la mamá como para saber gestionar esa emoción. Entonces, si no están los papitos para validar, imagínense qué podría pasar con este niño en un futuro. Entonces, sí, sé que tienes miedo, sé que tienes o estás sintiendo la tristeza, sé que estás enojado, valido tu emoción, te acompaño, porque yo no puedo entrar a tu mente y arreglar los pensamientos o hacer que no sientas miedo. Te acompaño, me percibes emocionalmente y te ayudo, te guío. Ese es el rol de un papá, de una mamá. Bien, a ver, aquí tenemos dos comentarios. Rocío, entonces se podría decir que la sobrecorrección restrictiva se refiere a la parálisis. Así es, excelente, Rocío. Muy bien. Y Lu nos dice, si un niño hace repeticiones de cualquier cosa y si el adulto no le hace, empieza. A ver, si el niño hace repeticiones de cualquier cosa y si el adulto no lo hace, empieza a llorar, empieza a gritar o llorar. Si lo hace, está reforzando esa conducta. ¿Cómo eliminar esa conducta? Ya, Lu, es decir, si el niño está repitiendo una conducta que es inadecuada y el adulto no le refuerza, se elimina poco a poco la conducta, ¿no? Pero si yo refuerzo, lo contrario, se va a incrementar la frecuencia de esta conducta. No sé si ese es tu comentario, tu respuesta, o perdón, tu pregunta. Bien, entonces esto en cuanto al tiempo fuera.
Vamos a ver ahora las técnicas para mantener, incrementar o desarrollar conductas. Tenemos el reforzamiento positivo. No podemos identificar cuáles son los estímulos agradables para el niño o para el adolescente a través de las preguntas que te gustaría hacer, qué privilegios especiales te gustaría tener. ¿Bien? Reforzamiento positivo, recuerden que es cuando yo presento algo agradable, un estímulo beneficioso para el niño o para el adolescente. En este caso, siempre es importante, como lo mencionamos en la primera sesión, ¿no?, del día martes, enseñar al niño al autorrefuerzo. ¿Sí? Yo puedo, estoy haciendo bien, yo soy capaz, yo soy inteligente, yo estoy tratando, no, o mejor dicho, un error no me limita, etcétera. Siempre enseñarle al niño a alabarse a sí mismo de manera más realista, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí algunos ejemplos, ¿sí? De reforzamiento positivo. Situación, una madre está ocupada planchando en la cocina, ¿sí? Esta es la situación. ¿Cuál es la conducta? Que su hija de 3 años empieza a jugar con su hermano pequeño. Consecuencias inmediatas. La madre termina de planchar y se sienta a jugar con la hija y con su bebé un ratito también, ¿ya? Efectos a largo plazo. En el futuro, es probable que la hija juegue con su hermano pequeño mientras que la madre plancha. ¿Por qué? Porque ha recibido atención cuando empezó a hacer. Bien, se reforzó la conducta, en este caso de la pequeña. Reforzamiento negativo es cuando nosotros retiramos un estímulo aversivo, ¿sí? Por ejemplo, si una adolescente tiene ansiedad al transporte público, ¿sí? Y está esperando en el paradero al transporte público, y ya comienza a sentir estas sensaciones, ¿no? Como la palpitación acelerada, tensión muscular, presión en la mandíbula, etcétera. Está durante el camino, ya en el bus, ¿no? En el transporte público, y está con estos pensamientos, ¿no? De que me van a robar, me voy a accidentar, me voy a morir, esta persona me está mirando, etcétera, ¿no? Todo lo que podría provocar la ansiedad. Una vez llega a casa y la ansiedad desaparece. ¿Por qué? Porque el estímulo aversivo se ha eliminado, ya no está en su presente. Bien, entonces de esta forma estamos realizando el reforzamiento negativo. Por otro lado, tenemos la técnica del modelado, que es una forma de que el niño pueda adquirir una nueva conducta que no se encuentre dentro del repertorio conductual. Tiene ciertos pasos. El primer paso es especificar la conducta final. ¿Cuál es la conducta objetivo al cual quiero que el niño llegue? Segundo paso, vamos a identificar la conducta inicial o de partida, ¿sí? ¿Cuál es la conducta presente de mi niño? Tercer paso, vamos a seleccionar los pasos del modelado, ¿no? Por aquí pueden visualizar que aquí quizás la mamá le está enseñando a lavarse las manitos. Y no se ve, ¿no? Pero en esta parte, que es muy probable que sea la pared, están los pasos, ¿sí? Primer paso, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y así sucesivamente hasta la conducta final. Una vez que hemos seleccionado estos pasos, el modelado, hay que determinar el tamaño de cada paso y el tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuánto va a demorar para lavarse las manitos, para secarse las manitos, el cañito, etcétera. ¿Ya? Y por ahí también podemos seleccionar los reforzadores para llevar a cabo la conducta final, ¿no? Durante el proceso. Siempre, más que la conducta final, tratemos de reforzar el proceso, porque a veces sabemos que no siempre vamos a llegar a esta conducta final. Entonces, si estamos acostumbrando al niño a solo disfrutar de los resultados, más no del esfuerzo, del tiempo y todo lo que ha involucrado llegar a este punto,
no es saludable para ellos. Bien, entonces aquí podemos ver el modelado. Tenemos el modelado, en este caso indirecto, porque estamos haciendo uso de unas láminas, de unos pictogramas, pero también podemos utilizar un modelado directo, que es junto con la mamá, es decir, el niño va a observar a la mamá y de esta forma va a imitar todo el procedimiento del lavado de manos. Bien. Tenemos la técnica de exposición. Así es, Lu, también las rutinas con pictogramas les ayuda muchísimo. Tengo aquí creo una pregunta. Diferencia entre modelado y el moldeado. Ah, sí, Naomi, sí hay una cierta diferencia en realidad con el modelado, bien, pero en realidad el objetivo es el mismo, ¿sí? El objetivo es el mismo, ¿no? A ver, Neida, tengo a mi hija de 4 años cuando mi hija se acerca a mí. Allá, cuando mi hijo, yo era la pequeña de 4 añitos, por lo que entiendo. Probablemente es que sea más que todo celos, ¿no? De la niña. Pero en este caso, por ejemplo, si abraza a uno, abraza también al otro, ¿no? A ambos. Sí, y eso es algo importante, ¿no? Por ejemplo, tiene una mamá que solo al mayor le llamaba la atención cuando en algunos casos era la pequeña quien había realizado el acto inadecuado, ¿no? Entonces, si se llama la atención por porque a ambos realizaron un acto inadecuado, a ambos también se le tiene que llamar la atención, ¿sí? No solo al mayor, ¿ya? Sino ambos como tal. Igual, si le doy un regalo a uno, a los dos también, ¿no? Si es que, por ejemplo, pero si es un cumpleaños o algo por el estilo, entonces, claro, ahí sí. Ahí tiene que poco a poco entender de que es su cumpleaños y se merece su regalo, ¿no? Pero si es en cuanto a cariño, amor, palabras de afirmación, etcétera, a ambos, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya este tipo de celos, que no es normal, pero tiende a ser común, ¿no? Hay varios niños que vienen aquí por eso, ¿no? Por celos a los hermanitos. Bien, vamos entonces con la técnica de exposición. Bien, el proceso para poder exponer a un adolescente, primer punto es siempre informar de las posibles respuestas de ansiedad durante la exposición. ¿A qué vamos a exponer? A un estímulo fóbico, es decir, un estímulo en el cual le produce miedo, ansiedad. ¿Listo? Y poco a poco vamos a realizar esta exposición. Primero, de manera simbólica, ¿qué es esto? Que es la primera opción de intervención. Yo particularmente utilizo primero esta. La exposición simbólica a través de la imaginación, a través de recursos visuales, estímulos auditivos, audiovisuales, ¿no? Y en algunos casos realidad virtual. Bien, primero la exposición simbólica hasta llegar a una exposición en vivo, cuando ya tiene una manipulación con el estímulo o cuando ya está inmerso en la situación al que por mucho tiempo ha evitado por el miedo y por la ansiedad que experimentaba. Bien, paso número 3, en la medida que vaya disminuyendo la ansiedad, vamos a ir animando a que pues llegue a a una exposición real. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros como psicólogos tenemos que realizar? Primer paso es identificar el estímulo temido. ¿Cuál es el foco de miedo del paciente? Tiene miedo a exponer frente a clase. Tiene miedo a la cucaracha. Tiene miedo a las tarántulas, no sé, a las ratas, etc.
Paso número 2, consecuencias temidas. Tenemos que identificar qué teme el paciente que ocurrirá si se confronta con el estímulo. Que se va a morir, que va a ser ridículo, que los demás se van a reír de él, etc. Paso número 3, vamos a identificar las conductas evitativas. Es decir, qué hace o qué trata de hacer para prevenir las consecuencias temidas. ¿Sí? Bueno, queda la exposición y le dice que está mal, que no puede ir a clases. O acude a clases y justo cuando ya le toca se retira para ir al baño, ¿no? O dice que está mal, le duele la cabeza, etc. ¿Bien? Conductas evitativas. Y 4, vamos a identificar los desencadenantes de la ansiedad. Bien, ya sean personas, contextos, situaciones que asocia con el estímulo temido y desencadena una respuesta de ansiedad. Entonces, a través de la exposición vamos a invitar al paciente a que el nivel de ansiedad reduzca. Bien, tenemos dos tipos, la exposición simbólica y la exposición en vivo. Primero se trabaja de manera, bueno, yo de manera particular trabajo la exposición simbólica como primera opción y ya después la exposición en vivo. Bien, no, Naomi, no es lo mismo. Y ahora te vas a dar cuenta por qué. Justo entramos a tu pregunta, Naomi. La desensibilización sistemática, si bien es cierto, también tiene esta finalidad de eliminar la conducta de miedo y eliminar las conductas evitativas. Aquí lo hacemos a través de la relajación y la visualización, ¿no? Por ejemplo, el procedimiento es el siguiente. Primer punto, vamos a relajar al paciente, ¿sí? Que esté en un estado de relajación. Después se le pide que visualice la escena. Se le enseña al paciente que levante su dedo índice cuando el paciente ya haya visualizado claramente la escena. Y me estoy olvidando, antes de ello, nosotros tenemos que realizar una jerarquía. ¿Ya? Por ejemplo, el paciente tiene miedo a todo lo que es la medicina, bueno, los médicos, los enfermeros, bien, los hospitales, ambulancias, todo lo que tenga que ver con personal de salud, tiene miedo, ¿ya? Entonces, va a ser una lista de todos los estímulos a los cuales teme. Ay, ambulancia, teme a las inyecciones, teme al hospital como tal, a una intervención quirúrgica, ¿sí? Y así sucesivamente. Una vez que ya haya realizado todo lo que es su lista, vamos a hacer la jerarquía, ¿no? ¿Cuál es el que más tengo miedo? Tengo miedo a la intervención quirúrgica, a un 100%, ¿no? No hay forma que yo realice o que me realicen una intervención quirúrgica. Tengo miedo, ay, me fui muy arriba. A ver, esperen un momentito acá. Ya, se me fue. ¿Dónde está? Sí, ya se me fue. Nuevamente, ya. Tengo miedo a las ambulancias. Tengo miedo a la intervención quirúrgica. Tengo miedo al hospital, a las inyecciones. Bien. Y bueno, habíamos dicho que el 100% de mi temor estaba en la intervención quirúrgica. En las ambulancias, mejor, en las inyecciones tengo un miedo del 70%, al hospital en un 50% y a las ambulancias le tengo un miedo de un, no sé, quizás un 30%. ¿Bien? Entonces yo realizo la jerarquía del que tengo más miedo al que tengo menos miedo. ¿Ya? Una vez que realizo la jerarquía, ya realizamos o comenzamos con el procedimiento de la desensibilización sistemática. Primer punto, relajamiento. Segundo punto, le solicitamos al paciente que visualice la escena. Bien, que levante su dedo índice cuando ya haya visualizado claramente la escena. Bien, una vez que levanta su dedito, dejamos entre 5 a 10 segundos para que siga visualizando.
Mientras que realiza esta visualización, se le indica al paciente que vaya realizando la respiración profunda, porque recordemos que es muy probable que tenga la ansiedad en ese momento. Acabamos con la escena, ¿sí? Le decimos deja de visualizar la escena y le pregunto, de la escala del 0 a 10, ¿en cuánto estaría su ansiedad? En un 7, por ejemplo. Se repite nuevamente la escena, ¿no? Es decir, que visualice nuevamente la escena y nuevamente le pregunto, del 0 al 10, ¿cuánto está tu ansiedad? Ah, está, no sé, quizás en un 5. Nuevamente, ¿bien? Y cuando en dos presentaciones seguidas está en un nivel 0, se pasa a la siguiente escena de la jerarquía. En este caso, hemos comenzado con la escena de las ambulancias. ¿Por qué? Ya, a ver, ¿se ve en pantalla? ¿Me confirman? Sí, sí se ve, ya. Entonces, las ambulancias, ¿no? Iniciamos con las ambulancias. ¿Por qué? Porque fue en su jerarquía es el estímulo que tiene menos miedo, ¿sí? Menos ansiedad. ¿Listo? Entonces, y de esta forma, el paciente debería de alcanzar un nivel 0 de ansiedad. Después de dos presentaciones seguidas, ya pasamos a la siguiente escena. Bien, generalmente se pueden necesitar entre 3 o 4 visualizaciones para llegar a un nivel 0, pero eso va a ser muy subjetivo, va a depender de la persona, del nivel del miedo o de la ansiedad que experimente. A medida que se vaya adelantando en la jerarquía, se va a notar también una mejora en la habilidad para poder enfrentar las situaciones ya en la vida real, ¿sí? En este caso en los hospitales, etc. ¿Listo? Sí, a ver chicos, sus micrófonos vamos a silenciar. Ya está. Lu, sí, justo también, esto lo vimos comentando tu pregunta en terapia cognitivo-conductual para el trastorno obsesivo compulsivo, también, ¿no? Pero es otro tipo de exposición, ¿no? Igual, te recomiendo que busques en ITEC, trastorno obsesivo, no, TCC en TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, y ahí hay una clase donde vimos la exposición, pero para este tipo de pacientes. Andrea, eso sí lo tienes que ver bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que siempre prevalecer el bienestar de los pacientes. Bien, entonces si hay una acumulación compulsiva, ver el nivel, ¿no? Pero tenemos que ver el nivel en el cual se encuentra el paciente, ¿no? Y puede ser quizás un factor de riesgo o no. Pero sí, ¿no? Por ejemplo, como les decía a Lu también, en TOC sí lo hemos utilizado. Así es. Ah, claro, obviamente. Es mejor la exposición que la desensibilización. Pero también, Andrea, igual que Lu y a todos los que están presentes, les recomiendo ver el video, ¿no? Que ahí van a encontrar. Bien, a ver, por otro lado tenemos lo que es la economía de fichas en el caso de, para los niños, ¿no? Donde queremos incrementar algunas conductas, ¿no? Por ejemplo, aquí se ponen las conductas, objetivo, ¿no? Las conductas que deseamos, ¿bien? Y lo que buscamos es esto, que el niño pueda poco a poco obtener sus caritas, ¿no? Por ejemplo, leer un libro, obedecer a mis papás, o tender mi cama, ¿no? O hacer mis tareas solo. El día lunes lo hice, sí.
con una carita feliz. El día martes también, miércoles también, el jueves no lo hice, el día viernes sí, sábado sí, domingo también. ¿Bien? Lo que se busca es que haya más caritas felices que caritas tristes. Bien, y ponemos una recompensa. ¿Cuál es mi objetivo? En este caso son 25. Y mi recompensa será, no sé, ir al cine, ¿no? Algún estímulo que sea agradable para el niño y también que sea significativo. ¿Bien? Y por aquí tenemos lo que es el semáforo, que también lo vamos a ver cuando veamos el tema del control de la ira, que es un semáforo emocional, que eso lo trabajamos con los pequeños. Sí, les voy a explicar de manera muy general porque ese día lo vamos a ver más específico. Tenemos tres colores, el color rojo, que es parar, el color amarillo, que es pensar, y el color verde, que es actuar. Bien, color rojo es parar, es decir, no decir y hacer nada. Color amarillo, voy a pensar en cuál podría ser mi accionar y siempre y cuando voy a pasar al color verde si las consecuencias evaluadas en el color amarillo son adecuadas. Si son inadecuadas, si son consecuencias negativas, no puedo pasar al color verde. Entonces, yo le guío al paciente, les doy ejemplos y después le solicito al niño que lo explique. Bien, en el caso de los adultos, perdón, en el caso de los adolescentes, de la misma forma. Pero en este caso, parar, que es el color rojo, va a identificar el problema. ¿Cuál es el problema, la situación en el cual me encuentro? En el color amarillo, ¿cuál podría ser la mejor solución? En el color verde, ¿cuándo voy a llevar a cabo esa solución previamente eh, evaluada? ¿Sí? Bien, chicos, dudas, consultas con relación al tema que hemos visto el día de hoy. Maestra, una consulta. En el caso, por ejemplo, de que un niño haya regresionado, ya controle sus esfínteres, vaya al colegio y otra vez se presente un tema de que no controla nuevamente, ¿a través de qué técnica sería la más recomendable, por ejemplo, trabajar? Para el control de esfínteres, ¿te refieres? Sí, Ya, pero ya llegó a controlar. sí, ya había controlado y luego va al colegio, bueno, a nivel inicial, y otra vez regresiona y no vuelve a controlar los esfínteres. No hay una causa orgánica. No, no hay una causa orgánica. Ya. En este caso te puedes ayudar a técnicas conductuales con pictogramas. Elba, ¿tú estás en la primera sesión? Sí, también. Ah, ya. Entonces, te puedes ayudar de pictogramas, ¿no? Donde se establezca una rutina para que él pida, solicite. ¿Usa pañal el pequeño? No he estado usando, pero en esta vez, bueno, Ha vuelto a los usar. padres no. Sí, otra vez. Ya. Bien, sí, también podría ser miedo o ha habido algún factor que nuevamente ha desencadenado esta conducta. Bueno, recién se ha insertado al sistema educativo, ¿no? Puede ser por ahí que esté relacionado. Mm, puede Ujú. ser ello, por miedo, no puede ser alguna, porque no está gestionando bien su emoción. ¿Tú has hablado con el niño? ¿Le has preguntado cómo se siente en el colegio o a los papitos el proceso de adaptación que está llevando el niño? Sí, bueno, el niño manifiesta de que está bien, que tiene algunos amiguitos y todo, ¿no? Pero en casa, preguntándoles a los papás, incluso dice el niño que no quiere que lo acompañe, que ya lo acompañen a los servicios, ya no quiere que lo cambien, ¿no? Se Ujú. muestra un poco así, como que dice que ya es grande. Me imagino que en el colegio puede ser de que este
quizá alguna docente o algo le ha Ujú. mencionado por respecto, ¿no? El control de los esfínteres. ¿Cuántos años tiene el menor? 3 añitos. Ah, ya es pequeñito todavía. Sí sucede, ¿no? Es que pasa que tenemos que ver qué factor ha desencadenado nuevamente el hecho que haya regresado a esa posición inicial, ¿no? Porque justo que comentas tu casito, yo también tenía un niño, pero que fue porque la profesora le asustó con la taza del baño, ¿no? Le asustó con la taza del baño y por eso ya no quería ir a los servicios. Entonces sería bueno saber qué es, por qué nuevamente ha regresado a ese punto, qué factor le ha motivado, le ha estimulado a llegar a ese punto nuevamente. Eh, pero si en casita sí lo hace normal, es decir, sí va al baño y todo, o solo es en el colegio, No, en casa también, en casa también. sí. Ujú. Sería bueno también hablar con la profesora, ver eso, y ayudarnos, pero sería en este caso saber, ¿no? La causa, qué le está o por qué está nuevamente en esa situación. Mm, Claro, una vez terminada la causa, quizá ya se podría buscar claro. una estrategia, ¿no? Ujú. Por lo pronto, quizás por ahí te puedes ayudar de algunos pictogramas, pero si el niño ya entiende que en el baño es donde se hace todo este proceso, no es que no tenga la facultad de poder solicitar ir al baño, sino que más me iría yo por un lado emocional, porque ya cognitivamente sabe que él puede ir al baño, ¿no? Porque ya lo hizo una vez, ya estaba con este logro, pero algo ha tenido que suceder para que el niño nuevamente regrese a este punto inicial. Entonces, por este lado, yo me iría más que todo a un aspecto emocional que está manifestando algo. Sería cuestión de que también realices este análisis funcional en la conducta, identifica los antecedentes y los consecuentes que consigue el niño después de haber realizado el acto. Quizás eso te puede ayudar, porque si fuera un niño que nunca ha logrado controlar sus esfínteres, ¿no? No ha llegado aún a ese logro, a ese punto, allí sí te recomendaría lo que son los pictogramas, ¿no? Porque ya le enseñamos visualmente cuál es toda la rutina para llevar a cabo el control. Pero en este caso el niño ya sabe, pero algo ha tenido que suceder para que regrese a este punto. Entonces yo me iría más que todo por el lado emocional, ¿no? Ya, Sí, maestra. Entonces, a través del análisis funcional de la conducta primero. sí, mejor, ¿no? Y con los papitos también. Señales de alerta puede ser, nos dice Andrea, también. Eso sí, también tengan mucho cuidado con ello, ¿no? Un colega me comentó que estaba realizando su serum de una niña, ¿no? Que también tenía miedo y decía, yo soy grande, yo voy a ir sola al baño, pero no acudía al bañito, ¿no? Sola. ¿Y por qué? Porque había sido pues recibió tocamientos indebidos en el colegio, ¿no? Entonces ya pues está en todo este proceso, por eso no va al baño, por ese miedo. Entonces, por ahí eso tenemos que ver siempre, ¿no? ¿Cuál es la causa? Bien. A ver, aquí tenemos la última pregunta de Beca Rodríguez. Ya, Beca, aquí también tenemos que saber qué es lo que le provoca esta ansiedad, la intensidad, la frecuencia y las consecuentes también, ¿sí? Se tiene que realizar un análisis profundo, ¿bien? Es de los mareos, los nervios, las náuseas, son manifestaciones de la ansiedad que está provocando. Yo desde ya te recomiendo que acudas a un especialista, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a ti como mamá y a ella también a poder entender la situación. Porque, claro, se pueden dar pautas generales,
pero recordemos que las personas somos diferentes, somos distintas y tenemos que identificar qué necesidades tengo. Puede ser que yo, como Mariana, sea diagnosticada con trastorno de la ansiedad y otra persona X también es diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada, yo también, pero es diferente. Bien, es distinto el cómo yo experimento mis emociones, mis pensamientos, la reacción corporal es totalmente distinta. Eso siempre ténganlo en cuenta. Todos somos diferentes y por el hecho de ser diferentes, también sentimos, pensamos de manera distinta. Entonces, aquí en el proceso de evaluación, el psicólogo, la psicóloga va a identificar cuáles son las necesidades, a qué le tiene miedo, por qué está manifestando esta ansiedad, cuáles son los factores que han desarrollado esta ansiedad. Una vez que se identifica, vamos a identificar lo que son los pensamientos, ¿no? Que le podría ayudar mucho a tu hija para lo que es la reestructuración cognitiva, reestructurar sus pensamientos y llevar a cabo pensamientos más sanos, más saludables, adaptativos, que le permitan ayudarse a sí misma, ¿no? Y pues eliminar o mitigar los niveles de la ansiedad. Por otro lado, también están los distractores, pero los distractores es una herramienta que nos permite tener un uso, mejor dicho, un control inmediato de los síntomas ansiosos. Pero es como curar una herida con maquillaje y no estamos viendo el fondo del por qué siente esta ansiedad. Bien, listos chicos. Ahora sí, me despido y ya nos estaríamos viendo a la próxima sesión. No se desconecten, que creo que tienen una actividad. Cuídense mucho, que tengan bonito.